Vamos a dar inicio. Les extiendo la más cordial bienvenida al panel Experiencias de Periodismo Regional y Transfronterizo en el marco del primer encuentro de egresados de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Soy Diana Merchant y estaré moderando esta mesa. Nos acompañan las siguientes invitadas: Marinés Zavala, Alexandra Mendoza, Inés García Ramos y Cristeli Gómez. Quienes nos compartirán su experiencia en el periodismo. Cada quien contará con 15 minutos para su intervención y algunas preguntas sugeridas como inspiración para su aporte son las siguientes. Yo les voy a ir recordando en qué preguntábamos, pero les anticipo. ¿Cuándo empezó su trabajo periodístico y cómo lograron abrirse campo? ¿Qué experiencias nos pueden compartir acerca de su trabajo en el periodismo? ¿Cómo lograron establecer un contacto con medios internacionales? ¿En qué medida consideran ustedes que la carrera estudiada en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales ayudó a su trayectoria profesional? ¿Y qué aprendizajes les ha dejado el campo laboral que no tuvieron en el momento de su carrera? Bueno, al final tendremos una ronda de preguntas y respuestas de nuestras invitadas para profundizar un poco más sobre estos temas. Bueno, voy a leer una semblanza de cada una de nuestras invitadas. Estoy batallando aquí con el... Bueno, voy a empezar por la periodista Marinés Zavala. Muy bien. Bueno, también si gustan, si ustedes ya tienen algo preparado, también podemos hacer una presentación de 15 minutos de cada una y ya yo les voy indicando, les quedan 5 minutos, ¿sí? Entonces la idea es que nos cuenten sus experiencias, nos cuenten cómo iniciaron, cómo la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales marcó sus vidas y cómo esto pues interviene en su trabajo actual, ¿no? En lo que son ahora como periodistas, porque personalmente pienso que son de las mejores periodistas que hay en Baja California. Entonces, bueno. Hay otros periodistas que nos acompañan también, que son las mejores, pero ustedes están aquí arriba. Bueno, Marinés Zavala es ganadora del Emmy 2019. Es licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California y es maestra en Administración de Negocios por el Centro de Enseñanza Técnica y Superior CETIS. Como corresponsal para Telemundo 20 en la ciudad de Tijuana, realiza reportajes de talla regional e internacional relacionados a migración, frontera e inseguridad. Ha sido corresponsal de noticias para noticieros nacionales en Televisa México y prensa escrita nacional como El Heraldo de México, y escribió un capítulo para el libro de 100 años de bomberos en Tijuana. Marinés también trabajó como corresponsal en Israel, en Washington DC, en San Francisco, en San Diego, en la Ciudad de México, donde mostró particular interés en trabajos relacionados a la frontera, la ciencia y la solución a los problemas de la contaminación binacional. Alexandra Mendoza tiene 13 años ejerciendo el periodismo en la región San Diego-Tijuana. Es egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, en la licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente es reportera para el San Diego Union Tribune en español. Ha sido corresponsal en San Diego para medios como la Agencia F, Milenio Baja California, Newsweek Baja California, Síntesis, y reportera en la Prensa San Diego y Diario San Diego. En 2022 se hizo acreedora al premio Emmy en la categoría de Noticias Históricas y Culturales. Inés García Ramos es periodista desde hace 10 años. En 2019, junto al periodista Isaí Lara, que también está presente aquí, cofundó el medio nativo digital Punto Norte, de cual se desempeña como editora general y reportera. Es egresada de la licenciatura en Comunicación por la UABC y tiene una especialidad en periodismo policial y judicial de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Cursó el Master Lab en ediciones periodísticas de Quinto Elemento Lab
Sus trabajos se han publicado en medios de comunicación como Z, Sin embargo, F, El Universal y Gato Pato. Cristel Gómez es licenciada en Lengua y Literatura de Hispanoamérica, con más de 12 años ejerciendo el periodismo. Ha colaborado en medios impresos, radio y televisión como reportera, editora, jefa de información, conductora y coproductora. Actualmente estudia la maestría en Administración Pública en el área que le apasiona, al igual que la política y campañas electorales. Un fuerte aplauso una vez más para nuestros invitados. Iniciamos, si gustan, por el orden de aparición de sus fotos en el cartel. ¿Les parece bien? O bueno, no sé si ustedes tengan ahí una idea de dinámica. Y 15 minutos para cada una. Adelante, chicas. Gracias. Ok, pues lo que yo quisiera transmitirles de mi historia como reportera o cómo llegué a donde estoy es que se atrevan a todo lo que ustedes más locos se les ocurra, lo intenten. Yo me acuerdo que yo estaba como ustedes en tercer semestre en la carrera de comunicación y yo ya estaba de que yo ya quiero trabajar, yo quiero salir de aquí trabajando. Entonces un día, no sé, la vida, mi madrina me llevó a una conferencia de superación y en esa conferencia se me ocurrió un programa de televisión. Entonces yo salí, lo escribí en un documento de Word, así súper loco. En mi PC todavía ni había de las que eran así, o yo no la tenía, por lo menos tenía una así. Y lo imprimí, me metí a la página, yo soy de Rosarito, entonces busqué en la página del canal de televisión de Rosarito el nombre del jefe, llamé y le dije, quiero tener una entrevista con Mario Rivera. Y la secretaria como que dijo, sí, ¿cuándo? Y él como, el miércoles a esta hora, ¿no? Y yo creo que él ni siquiera se imaginaba quién era yo, de seguro pensaba que era un proveedor, no sé, lo que sea. Y yo llego con mi foldercito Manila universitaria y llego y me siento en su oficina y le digo, es que yo quiero trabajar aquí. Y le digo, y él se quedó súper sacado de onda, así como, ¿qué onda con esta niña, no? Y muestra el contraste real que existe. Ese es un video, ahorita se los enseño. Y ya, el caso es que pues me dijo que sí, me dijo que no tenía para pagarme, pero que yo podía vender mi programa. Era un programa de cocina que se me había ocurrido, y estuve haciendo ese programa por un año mientras estudiaba y tenía otro trabajo. Entonces, ya cuando pasó como el año, ya como que les dije, oiga, pues yo ya quiero ser parte de aquí, ¿no? Como trabajar y así, ¿no? Y ya, pues me dijeron, pues, ¿qué sabes hacer? Pues no sabía hacer nada más que conducir el programa que venía haciendo por un año. Y me dijeron, no, pues tienes que aprender. Entonces estuve ahí un mes. Creo que fue el único mes de mi vida que he trabajado sin que me paguen. Y mientras seguía trabajando en el otro, como que lo hacía mitad y mitad, ¿no? Mientras estudiaba. Y ya, de ahí me quedé. Ellos querían que yo fuera reportera, a mí me daba mucho miedo porque pues yo en mi adolescencia era deportista, no sabía ni qué era un regidor, no sabía qué era desarrollo social, o sea, fue para mí súper difícil ingresar como a otro mundo totalmente diferente, entender cómo funcionaba el gobierno, cómo se hacían las notas, prácticamente todo lo aprendí ahí, ya siendo reportera y sufriendo como los estragos de serlo. Y lo amé, ¿no? En cuanto le agarré la onda fue como súper apasionante. De ahí ya me sabía todas las colonias de Rosarito, sabía dónde estaban las vecinas que hablaban del agua, las que hablaban de los parques, ya me sabía cada colonia de esta ciudad. Entonces sentí, después de 3 años, que ya necesitaba avanzar y dije, no, pues voy a ir a Televisa Milenio, porque yo quería Telemundo desde siempre, pero en ese momento una compañera de ahí se había ido a Telemundo y dije, ay, pues qué copiona, no van a agarrar a la misma del mismo canal. Entonces ya empecé, no fui a Milenio, donde ya estabas, creo que tú, Alexandra y Cristel, y me rechazaron en ese momento, o sea, ni siquiera me dijeron así como, ay, pues vamos a ver, me dijeron, no hay lugar, y yo como, pues ya, me fui muy triste con mi falda de Manila nuevamente, y empecé a buscar en Televisa, ¿no? Y como error, me fui abajo, ¿no? O sea, le hablé al jefe de información, que me contestó y, ay, sí, claro que sí, lo que sea, ¿no? Pero nunca me habló. Entonces, como que después un productor que conocía, que era vecino de una tía, le dije, oye, háblale a Mari Carmen de mí, nada. Entonces ya dije, un día como que me harté y dije, ¿qué estoy haciendo, no?
le hablé, conocí a la hija de Mari Carmen Flores, pero no éramos amigas ni nada más como que la tenía en Facebook, y le dije, pásame el número de tu mamá. Me lo pasó. Y le hablo, y ella como, ¿qué pasó? Y así, no sé, a lo mejor ustedes no la conocen, pero Mari Carmen es como muy fuerte, así como, no sé, te habla muy fuerte. Entonces yo como, oh, Mari Carmen, no sé si te acuerdas de mí, lo que pasa es que estoy interesada en trabajar. No, pues ven este día, ¿no? Y ya llego yo así, pues a la entrevista, súper nerviosa. Y recuerdo que cuando entró Mari Carmen al estudio venía vestida como un traje así tipo Chanel, súper random. Y yo la vi, para mí era como Miranda Priestley en The Devil Wears Prada, lo juro. O sea, como que todo el mundo empezaba a ponerse loco y a escribir. Y así yo como que, ay no. Entonces me hizo como 1000 preguntas y me hizo una prueba así bien random de que me daba un texto y me decía, léelo. Y yo como, ok, y luego ya, ok, quítaselo, redáctalo, así como de memoria, ¿no? Porque ella me contó que tenía una habilidad de memoria fotográfica, lo cual es cierto. Pero bueno, el caso es que me dio el trabajo, ¿no? Y ya estuve ahí 5 años. También en Televisa pues aprendí muchas cosas, estuve en San Diego 3 años, se me abrieron muchas puertas y entonces ya también como que voy yo paso a paso, ¿no? Y sentí que ya era tiempo de avanzar. Y sabía de este trabajo que había en Telemundo como corresponsal en Tijuana, lo cual me llamaba mucho la atención. Y nuevamente, o sea, lo que les quiero decir con esto es que todo lo he buscado yo. O sea, nunca ha sido nada de que, mira, te ofrezco esto, aquí está, tómalo. No, yo he tenido que ir avanzando. Y entonces un día le escribí al director de noticias de Telemundo y le dije como que, oye, pues estoy interesada en trabajar con ustedes. Y él así como me ignoró y contrató a otra persona, ¿no? Y la corrió a los 2 días. Entonces yo como que me quedé con mi orgullo y ahí pues trabajé con El Heraldo y hice otras cosas. Y otra vez como que me regresó la intención y le volví a escribir y me dijo, ven el miércoles. Tuvimos una entrevista, al día siguiente me habló, me dijo que sí. Ya tengo 4 años con ellos. Hoy acaban de hacer oficial que me voy a ir a trabajar a San Diego ya la próxima semana, lo cual me tiene súper contenta. Me acaban de dar una visa de trabajo para irme a Estados Unidos. Es algo que he soñado por mucho tiempo, entonces estoy muy contenta. Y pues es mi invitación a todos ustedes, ¿no? A que sigan sus sueños, a que no les dé miedo nunca nada. Los van a rechazar, sí. Ustedes sigan echando ganas y duro. Aquí hay un video después de esto que es un poquito de lo que he hecho. El contraste real que existe en la ciudad de Tijuana entre las clases sociales. La gente nos suplica a veces déjame, por favor, déjame verlo. Yo creo que es la peor de las navidades que puede pasar. El tráfico de personas ahí es un secreto a voces. El cruce de drogas, principalmente entre la ciudad de Tijuana y el condado de San Diego. Dense cuenta que esto es contrabomba. Here from the San Isidro border, we have seen CBP agents request vaccination tests. Espera que estos pasos que dio hoy dentro del territorio estadounidense sean el inicio de una nueva vida. No crucen, no están dejando pasar a nadie. Fue puesto en cuarentena luego de atacar a un ciclista en la ciudad de Chulavista. 300 metros de longitud y 30 de profundidad. Se veía el Muro de los Lamentos, uno de los pocos lugares que existen en el mundo que vieron pasar a Jesús. Con un intenso abrazo, Rosenda Duarte recibió a sus 4 hijos. Un hombre malo entró a su clase y lastimó a su amigo, que tenía mucha sangre. Uniting families, not dividing families, and if elected president, that is what I will try to do. Entonces, bueno, ¿qué más les digo? Pues nada, que estoy muy contenta, amo el periodismo, he conocido a grandes personas como son estas 3 chicas que están aquí al lado de mí, que se han vuelto mis amigas. La verdad es una carrera muy difícil donde he visto a muchas personas que lo intentan, de que yo quiero salir en la tele y así. Pero al final la realidad es que este trabajo es de mucha disciplina, determinación,
levantarte todas las mañanas, revisar qué noticias hay, salir a la calle, no es un trabajo tanto de escritorio en lo personal. Entonces, pues sí, o sea, ha sido como muy emocionante todos estos años y avanzar y ir creciendo, cumpliendo metas, poco a poco, sin desesperarse, disfrutando el proceso. Entonces, pues sí, no sé qué más decirles más que sea lo que sea, en el campo que estén, enfrenten esos retos y avancen. Seguro que te Ok, primero quiero mencionar que yo soy malísima para estas cosas. Posiblemente ni los volteé a ver, pero aquí está. Iniciamos hablando de cómo es que incursionamos. Inicio en el periodismo muy a la par con terminando mis estudios aquí en la, bueno, entonces Escuela de Humanidades. Yo recuerdo que ya era diciembre, terminé mi noveno semestre. ¿Mi noveno semestre? ¿Cuántos tenemos? ¿8 o 9? Bueno, terminé mi noveno semestre y fui a dirección como que a ver los trámites que me faltaban y me dicen, te faltan 50 horas de servicio profesional. No sé si todavía existe los servicios profesionales. Y yo dije, no, yo hice 150 tal, 100 tal, 50 tal. Y me dicen, te faltan 50. Pues resulta que esos 50 que yo hice, nunca los registraron, no los anotaron en una lista, no sé cómo estuvo, pero me dijeron, te faltan 50 horas. Entonces, mi plan en ese entonces era regresar a Ensenada. Yo soy de Ensenada, y como que regresé. O sea, Rosarito tuvo por regresar. Entonces, mi plan era como que regresar a la base y como que de ahí empezar a buscar trabajo. Yo siempre tuve en mente que quería dedicarme al periodismo escrito, ¿no? Inclusive las optativas que yo veía aquí, todo era encaminados a periodismo y escrito, ¿no? Todo lo de redacción, todo lo de periodismo, etcétera, etcétera. Entonces, pues resulta que no me puedo regresar porque me faltan las 50 horas, que en ese entonces elegí un proyecto que no sé si todavía existe, que se llama Inventiva aquí en la UABC. No existe. Okay. Bueno, en aquel entonces había una... Es sobre mi edad. Existía una productora audiovisual aquí que se llamaba Inventiva, entonces yo elijo hacer las 50 horas que me faltan, que me habían estafado. Entonces, pero, o sea, todo se acomoda por una razón, ¿no? Recuerdo que regreso en enero, un fin de semana estoy en mi casa, estoy viendo la tele, yo no sé en qué facha, pero mi papá me ve y me hace un comentario similar al ¿no deberías estar buscando trabajo? Yo como que decía, bueno, ya que terminé mis horas me preocupo por el trabajo, ¿no? Pero el comentario que me hizo mi papá me ardió y en ese momento inmediato agarro la laptop que tenía al lado y me pongo a buscar trabajo. Yo hace semanas atrás por Navidad, yo había encontrado un periódico en San Diego que se llamaba Diario San Diego y recuerdo que me dio una copia con la ilusión de algún día aplicar para trabajar ahí. Entonces, mientras buscaba yo trabajo, encuentro Diario San Diego, me meto a la lista del directorio y pues busco a recursos humanos o administración, no sé qué habré buscado, y les mando un correo. Voy a leerles el correo porque ayer lo encontré. No. ¿Cómo era el correo para empezar? De entrada es esto, ¿no? Okay. No se alcanza a ver, pero son 5 renglones y el celular ya está así, ¿no? Entonces, dice, saludos, saludos. Soy egresada de la licenciatura en comunicación y me encantaría colaborar para Diario San Diego. Anexo mi currículo y quedo a sus órdenes para cualquier oportunidad. Gracias de antemano. Fin del correo. Ahora, el currículo está bien. El currículo aquí lo tengo también. Es todo, ¿eh? O sea, no hay más, no es esto. Ahí, experiencia, mis programas de prácticas profesionales aquí, lo hice en el periódico El Vigía de Ensenada, donde yo quería trabajar ahí terminando, inclusive yo creo que parte de que me quería regresar a Ensenada es que como que yo aspiraba a trabajar ahí, porque es el periódico con el que crecí, me acuerdo esta ilusión de niña que llegaba, abría la puerta, estaba el periódico y esto, ¿no? Entonces, ahorita voy al por qué menciono esto. Y productora audiovisual Inventiva, por supuesto. Que digo, síntesis de información y ¿qué?
edición en la sección Gaceta o ABC, no me acuerdo. Por alguna razón puse Estados Unidos soltera. Está mi teléfono en la parte. Para cuando manden un currículum y tengan como que la idea de que lo habré escrito correcto, algo así, créanme que si los necesitan los van a... O sea, con esto me contestan. O sea, este correo me dictó mi carrera prácticamente, ¿no? Entonces, yo lo mando, me acuerdo, un viernes y el lunes me hablan que si podía ir el jueves a una entrevista. Al Diario San Diego. Diario San Diego era un periódico en San Diego que fue fundado por el fundador del periódico Frontera, José Santiago Gil. Entonces llego y resulta que la entrevista me la va a hacer el propio José Santiago Gil, ¿no? Al señor Gil, como le llamamos esta noche. Entonces llego, el outfit completo para esa entrevista yo lo compré 2 días antes en la Old Navy. O sea, realmente yo veía mi closet y era pues recién egresada de la UABC, ¿no? Entonces dije, me compré el outfit entero, llegué temprano y todo. Entonces pasé mi entrevista, me acuerdo que recuerdo que una de las preguntas que me hizo fue ¿qué es lo que te gustaría hacer, no? O algo así. Y en mi mente estaba, pues di que migración, frontera, algo así. Pero yo fui muy franca y dije, bueno, esto era en aquel entonces, ¿no? Ha cambiado. Y dije, a mí lo que yo siempre he soñado hacer es con ser periodista de deportes. Entonces yo recuerdo que estaba así y cuando hice eso, volteó a verme así. Y me dijo, sí, ¿por qué? Y bla, bla, bla. Y bueno, con tal que a los 2 días me hablan y me dan la oportunidad. En aquel entonces obviamente me dijeron, no, primero no me pagaban, pero yo lo acepté como, bueno, voy a empezar a estar aquí, no sé qué. Un día me hablan y me dicen, oiga, necesito a alguien que vaya a cubrir el entrenamiento de verano de los Padres de San Diego, ¿lo podría hacer usted? Y dije, por supuesto. Cabe aclarar, yo no sabía nada de los Padres de San Diego. Pero yo dije, mírame. Pero en ese entonces, yo lo que quería, o yo sentía que si yo aceptaba esta reto y lo cumplía, ya estaba del otro lado, ¿no? Lo que yo quería era que las cosas, de cierta forma, ya dependieran de mí. Entonces fui con mi roomie y le dije, dime todo lo que sepas de los padres y súbete al carro porque nos vamos a ir sola. Y así fue, fui a cubrir el entrenamiento y regresé y me ofrecieron el trabajo. Entonces, de ahí prácticamente empieza esto. ¿A qué iba con el tema de...? A mí me sorprendió que me llamaran porque mi currículum no era... Entonces, yo en alguna reunión de Navidad pregunté por qué me habían hablado a mí. Y me dijo, porque en tu currículum, lo que les voy a decir es verdad y no lo estoy diciendo por estar aquí. Me dijo, 1, me llamó la atención que fueras de la UABC y me gusta la gente que ves a la UABC. Esto es verdad, no lo dije para eso. 2, vi que pusiste que tenías experiencia en un periódico trabajando diario en el periódico El Vigía de Ensenada. Cabe aclarar, lo que yo hice en El Vigía de Ensenada fue la sección de sociales. Pero dije, en el currículum, no, pero en el currículum eso les llamó la atención. Y 3, me dijo, yo necesitaba a alguien que le gustaran los deportes porque no tenía quien me escribiera deportes. Entonces, yo recuerdo cuando me dijo eso, yo estuve a punto en la entrevista de no decirle que yo quería hacer eso, ¿no? Y la carrera en sí me ha dado la oportunidad de cubrir deportes, pero no es lo que hago actualmente, ¿no? Y de ahí, pues ya, creo que de ahí inicias en un proceso en el que tu trabajo empieza a hablar por ti. Ya un trabajo te llaman a otro, y el que sigue y el que sigue. Entre 2012 y 2019 trabajé como freelance para diferentes medios, que ese es otro mundo totalmente diferente, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Yo creo que les va a tocar a todos. ¿Aquí hemos hecho trabajo freelance? ¿No? Ok. Entonces, gracias. Entonces, fue ir trabajo a trabajo, Milenio, bueno, Milenio era más formal, pero en Milenio me tocó trabajar para un medio en México, no había trabajado para un medio en México, Síntesis igual, pero a lo que voy con el trabajo de freelance es que era muy cómodo en un sentido de, sí, puedes trabajar para diferentes medios a la vez, pero a la vez no tienes esta estabilidad, ¿no? No tienes, bueno, cobertura médica en Estados Unidos nace lo que es Obamacare y te obligan a tener cobertura médica, pero no, en un principio no la podías tener. Y había muchas cosas que uno no tenía, pero a la vez tenías la libertad de trabajar para diferentes medios. En el 2019 es cuando digo yo que es la primera vez que alguien
me entrega el anillo, que es alguien me ofrece un trabajo de tiempo completo, con prestaciones, con todo lo que indica. Aún así la dudé, no estaba segura porque como que ya estaba acostumbrada a esta dinámica de trabajar para diferentes medios, pero a la vez tienes meses muy buenos, tienes meses muy malos. Hay meses en los que dices, no sé cómo voy a pagar la renta a final de mes, ¿no? Y hay meses que te van muy bien. Pero como que yo llegué a un punto que dije, ya me toca esta estabilidad de tener un trabajo, y qué mejor con un medio con el que yo siempre había soñado y jamás creí que siquiera fuera factible, que es el periódico San Diego Union Tribune, donde estoy desde entonces, ¿no? Y ¿qué más eran las preguntas? Porque creo que ya me fui. ¿Qué te ayudó la UABC? La facultad. ¿Y qué aprendiste en el campo? Gracias. Ok, creo que lo que te da la UABC al principio es esa seguridad, ese conocimiento para salir la primera vez. Porque ya una vez afuera es la verdadera escuela, ¿no? Ya que estás en el campo, quedan 5 minutos a ver cómo lo vas a hacer. Está bien, ok. Sí, no, la verdadera escuela está afuera, es lo que les tengo que decir, pero sí te dan estas herramientas. Por ejemplo, ahorita yo en este currículum veo que yo puse conocimiento de Adobe Photoshop SS3, no tengo idea a la fecha, ¿no? Pero en ese momento yo estaba muy segura y lo vi como, esto es un plus para mí, esto ya me tiene del otro lado, ¿no? Entonces, algo más que les quería mencionar. ¿Va a haber preguntas y respuestas? Ok, entonces. Sí. Mejor apuramos porque aparte los padres con los ratos. Hola, gracias a todos los estudiantes que están aquí, gracias a Diana, gracias a Liliana. Antes de empezar, a mí me gustaría compartirles que además de nosotros también hay aquí un grupo muy valioso de periodistas. Están Yolanda Morales, Isaí Lara, Alejandro Gutiérrez y Omar Martínez. Seguramente muchas de las noticias de las que se han enterado de Tijuana han venido de ellos, y gracias por venir. Yo egresé creo que ya era Facultad de Humanidades en 2012, y pues también, como dicen tanto Mariné como Alexandra, la verdad, creo que nunca le he contado en público, pero me siento como un poco forzada a hacerlo menos, porque ya ellas están siendo como muy graciosas. Entonces, yo generalmente soy como más seria, pero bueno, según yo, cuando era niña quería ser veterinaria. Me acuerdo que a todo mundo le decía que yo iba a ser veterinaria, y de repente ya cuando se empezó a volver más real como el tener que elegir una carrera, pues veterinaria solamente hay en Mexicali, no era una posibilidad irme, y tuve que como que pues hacer un ejercicio como de realidad y decir cuáles son mis opciones y qué es lo que puedo hacer. Y hay una anécdota que es muy chistosa, según yo, que estábamos en la prepa y teníamos una maestra, mi maestra de literatura, creo que era la clase en la que peor me iba, pero a mí me gustaba mucho. Yo siempre fui como muy aplicada para física, química, cálculo, todo lo que tenía que ver con la ciencia, como con ciencias duras. Entonces me acuerdo que un compañero dijo que estaban usando el micro y que se les había aparecido la Virgen de Guadalupe adentro del micro. Entonces, la verdad era una cosa que hacían mucho en la escuela, de compartir cosas chistosas para distraer a la maestra y como desviar el tema de la clase. Pero a mí como que se me hizo muy curioso, y me acuerdo que le dije, o sea, si es cierto entonces que están utilizando como para calentar su comida en la casa. Y la profesora se rió y dijo, no, yo a ti te pago una colegiatura para periodismo. Y fue la primera vez que se me cruzó en la cabeza dedicarme al periodismo, y creo que sí tiene que ver como con esta inquietud natural de que no dar por sentado algo y como siempre preguntar qué hay más allá, o intentar comprobar si es cierto o no. Entonces se me quedó esa idea, me inscribí a comunicación, igual que Alexandra. Yo intentaba tomar las optativas que tuvieran que ver con periodismo, o sea, era como mi manera de decir, me tengo que preparar. En la carrera estuve en La Gaceta y para un periódico digital de uno de mis profesores, y ya cuando tenía que egresar dije, pues, ¿qué quiero hacer? Entonces
Me acuerdo que de niña yo leía Selecciones, no sé si todavía exista, pero es como un formato de revista pequeño que se supone que cada mes selecciona artículos de todo el mundo que pueden parecer interesantes a cualquier tipo de persona, ¿no? No está especializado en algo, son como historias de vida, curiosidades, y por eso se llama Selecciones. Creo que ya ahorita con el internet pues no es tan atractivo como en su tiempo lo fue. Y me acuerdo que en uno de los artículos que leí venía el atentado de Jesús Blanco Ornelas, el fundador del Semanario Z. Y se me quedó muy grabada esa historia. Yo creo que yo tenía como unos 10 años cuando la leí. Y me acuerdo que le pregunté a mi papá y como que me llamaba la atención. Entonces, cuando yo salí, sentía que naturalmente como que el medio que más me llamaba era el Z. Igual que Mariné, me da mucha risa también las cosas que puse en mi currículum, se los digo ahora como editora en Punto Norte. No es tan importante si fueron practicantes como en Inventiva o en otras cosas, o sea, sí sirve, pero no, lo que me refiero es que sí sirve, pero también es cierto que en el campo laboral muchas veces lo que nos interesa más es la experiencia como laboral que escolar, porque claro que en la escuela aprendes muchas cosas que ya damos por hecho que saben, ¿no? Cuando salieron, o sea, si te estudiaste una carrera, si estudiaste comunicación, entendemos que ya cursaron que tienen ciertas habilidades que son inherentes a la carrera. Entonces, pues mi recomendación como ahorita del otro lado sería más bien que se enfoquen en algo adicional, que nos puedan contar es un currículum que sea interesante, ¿no? Para uno como al momento en que está seleccionando personal, por lo menos como reportero o como fotoperiodista. Entonces mandé mi currículum, me mandaron llamar casi de inmediato, también me sorprendió un montón. Tampoco sabía que era un regidor, tampoco sabía que hacía propiamente un alcalde, tampoco sabía que hacía un gobernador, o sea, prácticamente desconocía como muchas facultades de gobierno. Y me hicieron una entrevista, me preguntaron cosas como que quién era el alcalde, quién era el gobernador, quién era el diputado de mi distrito, cosas que si se dedican a periodismo pues deberían de saber. Y finalmente me hicieron también como una prueba que me dijeron, bueno, voy a hacer una nota de la revolución, así de ambiguo como lo escuchan, o sea, como si fuera un ensayo, ¿no? Y me dijeron, ajá, de la Avenida Revolución, o sea, ve y tráenos cómo están las cosas. Yo no tenía fuentes, no conocía a nadie, solamente había reporteado dentro de la UABC. Igual en ese tiempo busqué en internet números de teléfonos, busqué en la sección amarilla, empecé como pues a pensar en cómo sería el reportaje, ¿no? Como, pues necesito hablar con alguien de empresarios, necesito hablar con alguien de turismo. Mucha gente no me dio entrevista, otra gente sí me dio entrevista. Entre una cosa que es más un ensayo que un reportaje, viéndolo en retrospectiva, pero era lo que sabía hacer. O sea, también eso es cierto, los géneros periodísticos se aprenden como más en la práctica que en la escuela. Pero sí, o sea, realmente sí, pues la carrera me dio las bases, ¿no? La verdad es que en medios de comunicación serios les van a pedir una carrera, es casi obligatorio que si no la han concluido son estudiantes o hayan quedado como varios semestres de estudio, porque te da una garantía de la profesionalidad y de la preparación que tienen para dedicarse a esto. Entonces lo entregué, no me hablaron en 3 meses, yo también estaba pensando en otras opciones, no sabía qué estaba pasando. Me llamaron un día y fue como, preséntate al día siguiente, porque el periodismo es muy urgente. O sea, la verdad es que así son las cosas, como no puedes planear sobre todo quien va tras la noticia diaria, no puedes planear como tan a largo plazo, como en 5 meses vamos a contratar a tantos, o sea, es conforme va pasando como las cosas, ¿no? Entonces entré, conocí a Isaí. Isaí me enseñó prácticamente todo lo que sé de periodismo. Para mí es pues el mentor que me formó. La verdad sí tengo la fortuna de tener de amigas a Alexandra, Mariné y a Cristel, pero la verdad el gremio también es muy competitivo. O sea, puedes encontrar a gente que es generosa, pero sí hay una competencia real que es ganar la nota. O sea, si hay lazos de amistad, se comparte la información, pero tú al final del día tu trabajo es llevar pues la mejor nota posible. Entonces Isaí me enseñó muchas cosas que a mí me hacía falta para poder entrar al campo laboral, y ya después de un tiempo de estar ahí, de trabajar juntos, a mí me tocaron varias coberturas, porque pues la verdad es que también soy como muy aventada.
Entonces, por ejemplo, cuando agarraron al Chapo en 2016, yo me fui a Los Mochis, o sea, me dijeron, ¿quieres ir? Y yo ya estaba haciendo la maleta. Entonces me fui a Los Mochis, entré al túnel de la casa del Chapo, entré a la alcantarilla por donde se fugó, que encontraron una metralleta con, ¿te acuerdas? Que era como expandible, ¿o qué era? Lanzagranadas. Lanzagranadas, ajá, que habían dejado ahí en la huida. Esa foto está bien chistosa, ¿no? Porque la tomó un fotógrafo de Reuters, que es una agencia internacional, y yo estaba como agachada de cuclillas y al lado estaba el lanzagranadas. Me tocó ir a Ayotzinapa en 2015, cuando eran como los 6 meses. Me acuerdo que Isaí le puso atención a una nota y me dijo que había un normalista que era de Tijuana. Y me dijo, deberías ir a buscarlo. Y en ese tiempo yo estaba viviendo en la Ciudad de México para la especialidad que tomé en periodismo policial y judicial. Agarré un camión, me fui a Chilpancingo, busqué un hotel, pedí un taxi y me fui a Ayotzinapa. Y contacté al muchacho, sí me quiso dar la entrevista, sí salió la nota. Fui a Ciudad Juárez cuando intentaron asesinar a Julián Leizaola, que fue secretario de Seguridad Pública en Tijuana. Yo llegué al día siguiente del atentado, tampoco conocía la ciudad, pero conocí a un par de colegas y ahí estuve. Creo que también en Baja Sur me ha tocado ir, o sea, la verdad, a Puebla fui con los de seguridad de Pemex, que es el grupo especial que cuida los ductos por donde está el huachicol, el robo de combustible. Entonces entramos a un pueblo se llama San Miguel Texmelucan, si no recuerdo mal el nombre, y entramos a ver cómo son las tomas clandestinas de gasolina. Entonces a mí siempre me ha llamado mucho el policíaco, me gusta mucho la nota policíaca, todo lo que tiene que ver con coberturas de audiencias, o sea, lo que es como los juicios. A mí me gusta mucho entro aquí en Tijuana, entro en San Diego, vi los juicios bueno, de ti me tocaron los del Chino Antrax, del Cártel de Sinaloa, Eduardo Arellano Félix, del CAP, Benjamín, o sea, nos han tocado varios. Esteban Loaiza, cuando lo detuvieron, hace como un mes el de Cholos, Raúl Enrique Zarámola, el hijo de... varios, ¿no? La verdad es que Tijuana es una ciudad muy rica para hacer periodismo, o sea, hay muchas cosas pasando, ya sea como en mi caso que me gusta más lo policial y lo judicial, pero también en términos de cultura, de migración, de derechos humanos. Yo siempre he pensado, sé que hay personas, por ejemplo, que les gustaría mucho irse a la Ciudad de México. Yo pienso que yo nunca me iría de Tijuana de hacer periodismo. Es una ciudad que me gusta mucho y que cambia mucho, o sea, las historias que eran de 10 años ya no son las que son ahorita, las historias de hace un año ya no son las historias de hoy, y pues también comparto como esta pasión de encontrar cosas que a lo mejor no se ven a simple vista, o que a simple vista parece como un homicidio más, pero en Punto Norte nos gusta mucho cómo adentrarnos, saber cuál es la historia de la víctima, saber cómo pasaron las cosas. Son los trabajos que intentamos compartir. Le apostamos mucho al fotoperiodismo, creemos que hay eventos que tienen una trascendencia histórica que necesitan ser documentados, y hace poquito leí una frase que se me quedó súper grabada en un festival de periodismo que organizó precisamente el San Diego Union Tribune, que decía que el periodismo es el primer borrador de la historia. Y sí, la verdad es que hay muchas cosas que pasarían desapercibidas si no fuera por una nota, por mínima que parezca, por pequeña, por intrascendente, puede ayudar a contar una historia como mucho más profunda con el tiempo. Y la verdad es que no me había tocado regresar a la UABC desde que egresé, entonces gracias por la invitación. Espero que haya aquí a quien le interese el periodismo, si no es para dedicarse a ello, para consumirlo. También se necesita mucho de eso, o sea, no se necesitan solo periodistas, se necesitan personas que estén interesadas en lo que está pasando, que consuman medios locales, que sepan que detrás de las noticias que leen todos los días hay un esfuerzo a veces de horas, hay muchos riesgos que se corren todos los días para salir a la calle, hay mucha dedicación, hay mucha pasión y hay mucho esfuerzo. Y muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí y pues sería todo, gracias.
voy a platicar cómo empecé, el origen. Bueno, yo inicié aquí en la licenciatura, soy egresada de la licenciatura en Lengua y Literatura de Hispanoamérica. Yo ingresé cuando todavía Vicente Fox era presidente, cuando todavía MTV pasaba música, y yo entré con un solo objetivo: yo quería ser poeta. De hecho, el primer tronco común estaba en comunicación y dije, nada que ver, o sea, a mí no me gusta eso, tele, radio, nada. Entonces me cambié a literatura. Dije, no hay otro camino, si no soy poeta, pues ya la veré. En ese momento yo también quería ser estrella de rock y dije, por ahí puede haber algún futuro. Ajá, y ninguna. Una clase del maestro Víctor Soto Ferrer, Crónica Urbana, fue la que fue para mí una epifanía. Yo quería narrar, quería contar historias de la ciudad, y solamente que empecé con historias de las andanzas de mis amigas en la zona centro. Contaba todo lo que podría encontrar ahí y pues nada más lo leíamos entre los compañeros o entre mis amigas que me querían escuchar. Y después, un verano, porque como saben, bueno, no sé si todavía las vacaciones de verano sean muy largas aquí, pero en una de esas vacaciones que nada más me la pasaba paseando, mis papás me recortaron un anuncio del periódico Frontera donde decía que estaban convocando un taller, se llamaba Taller Nuevos Talentos, con la maestra Norma Alicia Pimienta, que en paz descanse. Entonces dije, ¿por qué no? Porque desde chica mi papá siempre me leía El Proceso, era una vida lectora de Z, también me gustaba mucho Frontera, consumía muchas noticias. Cuando estaba chiquita estaba enamorada de Diego Fernández de Ceballos, lloré cuando se murió Colosio, entonces pues todo parecía. Bueno, dije, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Jamás se me había ocurrido por la mente, y eso que ya estaba como por ahí de séptimo semestre, sexto semestre. Bueno, entonces entré al curso de verano para ser productiva, para mantenerme ocupada, y nunca más me volví a desocupar desde ese entonces. Cuando empezó el taller, después de ahí me contrataron primero para una sección que se llamaba Sociales Plus, donde tenía que ir a tomar fotografías a los bares y antros. Duré como un mes porque obviamente la sección no funcionó. En esa época estaban con todos los secuestros, nadie quería tomarse fotos, y menos porque querían que fuera una sección fifi, nada que ver, no funcionó. Afortunadamente alguien renunció y ya pude ser editora web. Cuando apenas empezaba el minuto a minuto, a mí me tocó con una compañera que está aquí, Sandra Cervantes, y también con Omar Martínez. Yo era editora web, ellos me pasaban las noticias, y era una cosa muy loca. Nos tocó documentar la balacera de la Cúpula, nos tocó los motines de la Penny, nos tocó toda esta batalla del cártel de Sinaloa, que apenas empezaba con el cártel Los Arellano Félix. Me acuerdo que Sandra me mandaba sus notas, me las dictaba, Omar tenía que correr los motines de la Penny, pasarme su tarjeta, y nosotros la descargábamos de la computadora y se iba corriendo. Entonces eran momentos como súper raros, pues porque queríamos ser los primeros en publicar la nota, pero no teníamos las cuestiones tecnológicas para hacerlo, pero sí teníamos la adrenalina. Entonces venía un nuevo reto que nos enfrentamos todos al mismo tiempo. Yo como incipiente en este mundo del periodismo, y mis compañeros que ya tenían una gran trayectoria. ¿Cómo dar la primicia, pero dar la noticia bien? Y yo creo que ese es uno de los grandes retos que todos nos enfrentamos y que todavía seguimos trabajando, sobre todo ahora que todo es digital, ¿no? Todos quieren tener la primicia, pero no todos tienen la nota correcta. Entonces yo creo que algo que comparto con mis 3 compañeras y con todos mis colegas de aquí es que es mejor salir poquito tarde, pero salir completo, salir bien, porque así la gente tiene acceso a información. Ese es el valor agregado que podemos dar ahora que todos pues tienen acceso a una transmisión en vivo y narrar cualquier cosa que vean en las calles. Y bueno, durante este camino en el periodismo, que debo decir que ahorita está en pausa, he presenciado grandes eventos, también he estado en grandes equipos, estuve trabajando en Frontera varias veces, también estuve en El Sol de Tijuana, estuve en Infobaja, que es un semanario. Después me hice multimedios con Milenio Radio, donde compartí con Alexandra Mendoza. Ahí tuvimos primeras experiencias del periodismo transfronterizo. Voy a contar la anécdota. Hubo un accidente de una noticia muy triste que conmocionó a toda la comunidad. Era un camión de tour, un camión de turismo que fueron a Big Bear. Y en el camino de regreso, después de ese paseo, hubo un accidente y bueno, el camión se volcó y hubo muchas personas, pues bueno, fue una tragedia, ¿no? Entonces yo estaba cubriendo del lado de Tijuana y ella estaba cubriendo del lado de Estados Unidos. Entonces me acuerdo que nos pedían seguimiento y yo decía, no, es que todo está del lado de Estados Unidos. Y a ella le pedían seguimientos y ella decía, no, es que todo está del lado de México. Entonces ahí nos íbamos pasando la bolita para ver quién podía dar cobertura o seguimiento a esa noticia. Y bueno, así es como nació nuestra amistad y también nuestra coordinación para cubrir una noticia de ambos lados de la frontera, ya que esto se trata de periodismo transfronterizo. Y bueno, después de estar en Milenio Radio, me
renuncié para irme a trabajar en una campaña política, porque aparte del periodismo también siempre me ha gustado el chisme. Entonces, tan así que como todos hemos hecho carrera de eso. Entonces, bueno, trabajé en una campaña política y, bueno, no sé cómo estuvo, que terminé trabajando como asesora en la Comisión de Asuntos Migratorios. Un día estaba en una reunión, escuché un tema, dije, qué interesante, me puse a redactar una reforma de ley y de repente ya estaba siendo anunciada en la máxima tribuna del país y por unanimidad todos los diputados la aprobaron. Y yo sí de, ok, eso se me ocurrió a mí, pero estuvo bien. Ya después pasó al Senado y como todo lo que pasa a las cámaras o el Congreso de la Unión, pues quedó en la papelera. Pero bueno, fue una buena experiencia y todo gracias a las herramientas que me dio la UABC. Y bueno, para no marearlos más, en el 2018 regresé, acabó la legislatura, regresé, estuve en la revista Newsweek Baja California como editora en jefe. Estuvo muy bonito, pero solo duró unos meses, porque a veces las medios de comunicación son un poco efímeros, pero bueno. Sí, fui editora también. Y también te llevaste varias portadas. Y bueno, después después me invitan tuve una oportunidad gracias a mi compañera Yolanda Morales, que está aquí presente, para ser jefa de noticias en Síntesis Televisión. Ella fue la que me animó, porque yo dije, ¿cómo era ser jefa de noticias y apenas si fuera conmigo? Fue una de las experiencias más dolorosas y fuertes de toda mi vida, porque es tener todo un equipo de reporteros, tienes que definir también con la parte directiva, también con la parte de marketing y con los intereses propios de un medio de comunicación. Entonces sí fue muy, muy difícil. Duré 2 años hasta que un día dije, no más, quiero mi vida. Renuncié porque dije, ahora sí voy a escribir poesía, ahora sí voy a aprender francés, ahora sí voy a tener mi vida bohemia que siempre soñé y por la cual estudié literatura. Pero 3 meses duró el paraíso. Aquí la culpable es mi compañera Inés García e Isa Aguilara, que me invitaron a formar parte del equipo de Punto Norte para cubrir campañas electorales, y por supuesto que amo eso. Y pues la verdad es que puedo decir que es una gran plataforma, la mejor plataforma que hay actualmente para mi juicio. Bueno, también las de ustedes. Porque pues ahí encuentras periodismo serio, formal, investigaciones, creativo, con toda la libertad para soltar la pluma, te diviertes, aborda los temas de rigor, pero siempre con sin perder esta calidez. Por ejemplo, pues hoy en día nos enfrentamos a un ambiente de seguridad muy complicado, creo que no ha cambiado, empeorado. Entonces uno no sabe a veces esa nota, ¿no?, donde dicen atropellan a una persona o un hombre es asesinado en una tienda de abarrotes, pero esa persona es un humano, es una historia y merecen ser contados, merecen ser dignificados, y creo que es algo que hicimos y que en lo personal, como he tenido un familiar que fue víctima de la violencia, creo que se agradece mucho cuando le das cara y le das valor a estas personas que no son estadísticas, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Bueno, hace unas semanas tomé otro camino, ahora me fui al lado oscuro, estoy trabajando en el Ayuntamiento de Tijuana, en la Secretaría de Gobierno, que tengo que decir que yo siempre quise trabajar en la Secretaría de Gobierno porque estudio la maestría en Administración Pública. Una de mis grandes pasiones también son las políticas públicas. Estoy trabajando porque quiero diseñar políticas públicas con perspectiva de género y demás. Y bueno, todo eso con lo que me dio la UABC, Facultad de Humanidades. A lo que voy es de que nunca hice poesía, nunca desarrollé nada de literatura. Si leo, es bueno leer porque me distrae de toda la información fuerte que uno tiene que empaparse tanto en el periodismo como en la función pública. Pero bueno, para no irme más adelante porque siento que mis compañeras ya han abordado historias más divertidas, es que sí, la Facultad de Humanidades sí te da muchas herramientas que después te ayudan a enfrentarte a los grandes retos. Realmente todo lo que vamos a ver en las aulas no lo vamos a ver afuera, eso es un hecho. Y las oportunidades se dan, también hay que luchar por ellas, y al final pues tu trabajo es el que habla por ti, ¿no? Nadie te recomienda, eso de que si tienes una amiga que te va a recomendar, una prima, familiar, realmente no existe. Uno tiene que trabajar diariamente, prepararse, y al menos en la cuestión periodística, saber que pues no vas a tener tiempo libre, no puedes hacer planes, no tienes relaciones interpersonales. Si quieres planear un fin de semana, probablemente sí, probablemente no. Si quieres planear unas vacaciones, pues probablemente sí, probablemente no. Pero al final de cuentas, la satisfacción de hacer lo que te gusta, de tener un impacto en la comunidad, y sobre todo, no se vayan. Si van
universidad. No, bye. Pero al final la satisfacción te da desde hacer un reportaje de gran calado y generar hacer simbrar a toda la comunidad o hacer simbrar a los grupos de poder, o también el solo hecho de ayudar a una comunidad o a una vecina que quería que le taparan su bache y al día siguiente de la nota lo cubren, te da una satisfacción enorme y unas ganas de volver a hacerlo, aunque muchas veces reneguemos. Entonces yo los invito a que formen parte del periodismo o si no, pues como dice mi compañera Inés, que lo consuman y sobre todo pues que también exijan buen periodismo, que los cuestionen. Ahorita hay muchas plataformas, ustedes pregúntenles, comenten, exíjanles, porque pueden y porque lo merecen. Y nada, hace mucho que no regresaba aquí. Esta era una escuela cuando yo egresé, hice muchos semestres porque empecé a trabajar y estudiar, entonces cuiden esa parte, eso es una recomendación que les hago. No me arrepiento, pero sí fue muy complicado después terminar la carrera. Y pues también especialícense, está cool. Ahorita yo estoy en la maestría, apenas llevo 1 año, es muy dolorosa, pero es muy divertida, entonces háganlo. Y ya, eso es todo lo que puedo decirles. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, periodistas, por compartirnos un poco de su experiencia, de estas trayectorias que ya tienen más de 10 años, ¿no? Y bueno, que han transitado no solo en el periodismo, sino en otros lugares que también complementan muchas veces al periodismo, aunque Cristel, bueno, ya lo dijo como el dark side, ¿verdad? Bueno, ahora abrimos una ronda de preguntas y respuestas. Allá anda un micrófono circulando, ajá. Allá tienen una pregunta, el estudiante Rubén Gregorio. Este es mi estudiante. Hola, buenas tardes. Pues muchas felicidades por su trayecto. Créanme que son un ejemplo a seguir. Más que nada, pues yo quiero ser periodista, ¿no? Yo entré a la universidad con el fin de ser periodista, entonces pues es muy bonito ver a la gente tan exitosa. Pues son 2 preguntas. La primera, pues fundamos un periódico, hacemos un periódico escolar independiente, entonces pues me gustaría preguntarles qué nos podrían recomendar para poder lograr un buen periodismo aquí en el ámbito escolar, no sé, cualquier consejo que nos puedan. Estar un poco nervioso, pero y además, ¿qué nos podrían recomendar para las personas que a veces creemos no estar preparados para lo que es tal vez el mundo de afuera, ¿no? O el trabajo de afuera? Entonces creo que sería lo único. Muchas gracias. Pues creo que es lo mismo que muchos de nosotros sentimos, que no estás preparado para el mundo de afuera. La verdad es que sí, viéndolo en retrospectiva, valoren mucho su tiempo como estudiante. Es una etapa muy generosa de la vida, es una etapa que a lo mejor la damos por sentado, como que, X, voy a la escuela, qué aburrido. Pero sí, la verdad es que pues el mundo es muy adverso, no es por ser pesimista, pero son otras responsabilidades. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando no me respondían para trabajar como reportera, veía otras opciones y pues como que ninguna me convencía, ¿no? Entonces sí, pueden ser tiempos confusos, como una vez que egresas, si de repente no está esa primera opción que tenías en mente, puede ser como un poco difícil buscar una segunda. Pero creo que Alexandra lo dijo muy bien, o sea, el trabajo propio te abre paso. O sea, yo me acuerdo que después igual también pregunté, oigan, a mí, ¿por qué me contrataron en Santana? Y me dijeron, pues por ese reportaje, entre comillas, ¿no? Que hiciste, que te animaste a ir a preguntarle a gente sin tener experiencia, no trabajabas en medios y conseguiste declaraciones y conseguiste como información y aportaste cosas. Entonces creo que sí hay un valor en lo que uno es capaz de hacer por sus propios medios allá afuera, y eso viene como con la pasión y con la vocación. Si tienes la vocación para ser periodista, tienes como el 80% del camino ya recorrido, porque básicamente es una profesión que se alimenta de la vocación.
Lo demás lo vas a aprender en el camino, o sea, la verdad es que lo aprendes a las buenas o a las malas, equivocándote o haciendo bien las cosas. Y el periódico que tienen, qué temas están abordando o cómo surgió como la idea de iniciarlo. Y qué bueno, qué buena onda que se animaron a hacer algo propio, como nosotros en Punto Norte. Pues el principal objetivo por el cual pues, se fundó el periódico es para darle difusión a la voz estudiantil, ¿no? O sea, creemos que aquí en UABC pues nunca hubo un medio el cual representara a la comunidad, más que nada pues en alumnos, y pues a mi perspectiva propia siempre he visto un poco de apatía o un poco no, que no hay tanta armonía o tanta solidaridad por parte del alumnado. Entonces me gustaría a mí como periodista por parte de este periódico fomentar, ¿no? esa comunidad y que cada vez estemos más juntos y poder lograr cosas mejores para la universidad, ¿no? O sea, darnos esa difusión y pues pelear por nuestros derechos, ¿no? Porque hay veces en los cuales pues no se hace justicia o cuales tenemos ciertas inconsistencias con la dirección o con la universidad. Entonces pues sí me gustaría como que poder lograr esa voz, ¿no? Y perdón, pues tenemos secciones sociales, culturales y cualquier cosa que tenga que ver con la universidad. Es pues parte de aquí, ¿no? Salió un primer volumen y pues entrevistamos a artistas independientes y tocamos temas de importancia pues que se nos hacen relevantes para los alumnos. Gracias. Es físico y digital. Perdón. Somos estudiantes y pues ya no cambia, No, bueno, creo que tu primera pregunta era como de qué temas hablar en su periódico, ¿no? ¿Cómo lograr un mejor periodismo? ¿Cómo poder lograr un periodismo? Pues yo creo que un punto que siempre va a darles un plus en cualquier periodismo es tocar como las fibras humanas de los temas, ¿no? O sea, como si tú ves un problema, no sé, vamos a imaginar que ahí hay un bache y cada vez que pasa la gente se tropieza, ¿no? Entonces, no sé, como contar la historia de alguien que se haya tropezado y haya ido al hospital y se haya quebrado una pierna y haya faltado un examen, como cosas que no solamente sea el problema de, ay, sí, pues ahí algo está mal, sino cómo afecta al individuo. Hace unos minutos hablábamos de esta forma en la que ahora ya las personas ya no son nada más ella, él, no binarios, todo esto, ¿no? Entonces, hablar de a lo mejor con un compañero que quiera ser nombrado de una forma diferente, cómo vamos revolucionando, ¿no? Esta situación como personas. Entonces, creo que sí, cuando hacen sus historias, se meten en temas humanos y se van más adentro de cómo me afecta a mí como persona, en mi vida cotidiana, en la vida con mi familia, vas a poder tocar fibras sensibles de otros alumnos que están pasando por lo mismo y puedan conectar con tu historia. Igual, si hay un problema o algo, no sé, que no les guste de la administración, o sea, vayan a por qué me está afectando, ¿no? O sea, ¿por qué si me van a subir este precio me va a lastimar en mi economía? ¿Cómo va a afectar mi forma de vida? ¿Cómo voy a batallar para juntar ese dinero? Cosas de ese tipo, ¿no? Creo que si se están fijando, si van un poquito más allá del hecho y se van a cómo afecta a la persona, podrán hacer siempre mejores historias. Porque en todos lados hay una nota. Yo nada más quería mencionar, tanto para el periodismo en general, ¿no? Voy a citar Spider-Man, pero como dicen, con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Poder, yo me refiero aquí, si uno está en la posición de informar, a mí me parece una gran responsabilidad. O sea, que lo lean a uno es un privilegio, la verdad, y más en estos tiempos que hay tanta información, entonces tomarlo con la seriedad que eso conlleva, ¿no? Verificar toda la información antes de publicar. Antes de publicar siquiera un tweet, me parece que es importante verificar la información, como dijo Cristel, no por ser el primero, tomarse ese tiempo. Creo que ahí está el ejercicio periodístico, ¿no? En el cuestionar, en el ver quién lo dijo, por qué y esto.
Entonces, yo miraría a estos tiempos, me ha tocado ver información que publican tan a la ligera que digo yo, creo que no nos vamos a ir tan lejos, ¿no? Hace poco cuando se dio esta situación de que habían quemado carros en Tijuana, diferentes puntos, que se habló de que había un toque de queda en la ciudad y que inclusive un medio lo publicó. Yo estaba en ese entonces en un juego de cholos, me acuerdo. Entonces empiezan a llegar esta información de que hay un toque de queda en la ciudad y mucha gente se empieza a salir del estadio. Entonces digo yo, ¿cómo movilizó una noticia que circuló por WhatsApp tanto, ¿no? Entonces también me acuerdo muchas épocas que han dicho, la frontera se va a cerrar. Ese siempre ha sido, cuando vienen caravanas de migrantes, siempre están estos rumores de que es que van a cerrar la frontera 5 días, me acuerdo que una vez leí, que un medio, un portal en Facebook publicó. La misma agencia de protección, de la Oficina de Aduanas de Protección Fronteriza tuvo que sacar un comunicado para aclarar que no se iba a cerrar la frontera 5 días. Entonces dije yo, ¿hasta dónde llegó una mala información para que una agencia federal de Estados Unidos haya tenido que aclarar que no se iba a cerrar la frontera 5 días? Entonces creo que eso va para todos. A mí me consta que estas 3 personas aquí son personas que no publican a la ligera, incluidos aquí también enfrente. Entonces, no siempre hay que ser el primero, hay que verificar bien la información. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ya tienen la manita levantada. Bueno, tal vez esto solo es más como una pregunta que no tiene mucho que ver con el tema, el periodismo en general, y viene más a mis ideologías de perspectiva de género, pero les quería preguntar cómo se sienten o qué piensan del nombre de la conferencia, porque si encuentro de egresados y no hay ningún nombre. Y quería decirle que viva las mujeres en el periodismo. Pues no sé. Bueno, obviamente cuando nos hicieron la invitación y vi el line-up dije wow, porque además de que son mis amigas, pues son personas que en lo personal, o sea, como en lo profesional siempre las admiré antes de que fueran mis amigas. Entonces creo que actualmente, afortunadamente, hay un grupo muy fuerte de profesionales del periodismo, de la comunicación, mujeres, y que se apoyan entre todas, porque aunque antes de nosotros hay una generación de mujeres que ha hecho periodismo, que ha abierto camino, ahora siento que podemos trabajar más en una hermandad, en un hacer equipo y también romper muchas barreras que todavía existen. Yo creo que todavía por ser mujer nos tratan de cuestionar un poco más o no la tenemos tan fácil como los hombres. Entonces afortunadamente creo que hay creo que somos una buena generación de chicas que van a hacer más fácil el camino para las que vienen, y yo invitaría a muchas mujeres a hacer periodismo, que nos escuchen y sobre todo hacer esta construcción, esto que comentaba ahorita Mariné, ¿no? De que nos enfrentamos a nuevos retos, a nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de identificarnos, y pues todos estamos aprendiendo en el camino, porque eso no existía hace algunos años, o bueno, no lo veíamos, o no sé cómo expresarlo. Entonces, pues nada, solamente quiero decir que estamos haciendo nuestra parte y estoy muy contenta de que estamos aquí puras mujeres. Y sí es cierto, ¿por qué no pusieron experiencias de periodismo de mujeres? Y no sé qué más. Sí, yo quería agregar algo de lo que decía Cristel. Yo me acuerdo que cuando yo entré a trabajar como reportera, muchas veces mis jefas, siendo mujeres, me decían que era como esta mentalidad de que para sobresalir tenías que parecerte más a un hombre. O sea, que todas las cosas relacionadas con ser mujer eran vistas como debilidad. Y incluso se hacía como burla, ¿no? De que, o sea, te vas a quejar, o sea, pareces vieja, literal, ¿no? O sea, me lo llegaron a decir. Y lo veo ahorita como en retrospectiva, justo de cómo han cambiado las generaciones. Y pues espero que ese comentario ya no se esté haciendo en estos tiempos, para empezar. Y es algo que yo ahorita no me imagino diciendo. Entonces, sí, como dice Cristel, a lo mejor el periodismo ya tiene varios años, tiene varias generaciones de mujeres que han incursionado, que son conocidas, que son referentes, pero eso no significa que haya sido como un ambiente sano para las mujeres. O sea, creo que ahorita sí hay una oportunidad como de reconocer nuevas cuestiones relacionadas con ser mujer. A mí en lo personal, más allá como de las experiencias normales de acoso que puedes vivir como mujer en cualquier ambiente laboral, social, escolar o el que sea, creo que nadie ha dudado de mí
por ser mujer, y eso también creo que es una batalla que se libró hace algunos años y que ahorita ya no nos toca librar tanto a nosotras, más bien es pensar como en otras cuestiones de ambientes sanos para mujeres, pero por lo menos yo no conozco a un solo colega, hombre o mujer, que piense que una mujer puede hacer menos que un hombre como periodista. ¿Hay alguna otra pregunta? Estudiantes, acá hay una manita levantada. Jesús. Los digo por nombre porque los conozco, son estudiantes de periodismo. Muy bien. Hola, buenas tardes. Bueno, nada más pues esta conferencia me está ayudando mucho a entender mucho más el periodismo como alguien que pues no lo estaba viendo como una opción, pero ahora ya es como algo muy, de cierta manera, inspirador. Y pues la duda que tengo va con las dudas que he tenido durante la materia de ahorita que tengo con periodismo con la profesora Mechan. Y bueno, en cierta manera quisiera hablar y quisiera saber su opinión un poquito sobre la percepción del periodismo ahorita en Tijuana. Ahorita más que nada el medio que he usado yo más para informarme es Punto Norte, y sería como un poquito esta interacción que tiene la noticia con la opinión pública, ¿no? con la audiencia, con el espectador, al recibir el mensaje. Por ejemplo, las noticias de ahorita Punto Norte, pues creo que sobra decir de qué se tratan. La mayoría de las noticias todos los días que veo que es atropellamientos, homicidios, narcomensajes y este tipo de cosas. Y luego todavía, ¿cómo influye esto en la interacción de las personas? Que yo creo que inmediatamente lo que hace uno cuando ve la noticia es irse a los mensajes, a los comentarios de Facebook. Y cómo funciona esto de cómo esto puedes usarlo como para saber cómo lo está viendo la gente y cómo en sí afecta tu criterio personal sobre cómo se ve la nota y sobre cómo se pueden interpretar otras cosas. O por ejemplo, bueno, sí, creo que esa es mi duda, más que nada. Sí. Pues es una muy buena pregunta. Primero, gracias por leer Punto Norte. Sí hay como una línea, por ejemplo, que nosotros intentamos definir entre lo que escribimos y lo que la gente comenta, pero a lo mejor para mí es muy clara, para la persona que lo esté leyendo a lo mejor no es igual de clara. Entonces sí nos ha pasado, por ejemplo, en comentarios que nosotros hacemos una nota sobre una víctima de violencia y o sea, investigamos quién era, a qué se dedicaba, de qué se trataba, pero la verdad es que también, por lo menos en Punto Norte, mucha de nuestra audiencia consume nuestras noticias por medio de Facebook, y Facebook en Tijuana sigue siendo la red social más utilizada. Entonces, de verdad ha sido a veces cuestión de minutos para que un familiar de la persona nos escriba y nos diga en los comentarios, ¿no? O sea, oye, los comentarios están siendo muy crueles contra mi familiar. Y es súper difícil como de entender a veces como la crueldad de las personas. Creo que lo mejor a eso me referí hace un poco cuando decía lo de lo adverso que es. Hay gente que a lo mejor está tan normalizada la violencia que ya mucha gente la lee como si fuera, o sea, una noticia más. Decías ahorita que mucho de nuestro contenido está enfocado en seguridad. Y sí, porque pues lamentablemente es algo que pasa todos los días, pero también intentamos sacar otras historias. Hoy, por ejemplo, Alejandro estuvo en una escuela primaria donde una niña que es sordomuda tiene un maestro que está en la lengua de señas mexicanas. Entonces, está bien difícil de repente, entre toda la locura de, o sea, ¿cuántos homicidios ha habido hoy? Como 3, 4, desde el mediodía, más o menos. O sea, le dispararon a un policía municipal, asesinaron a un haitiano, anoche hubo varios eventos violentos. Entonces de repente es como bien difícil encontrar entre todos estos sucesos que también son importantes y que alguien nos tiene que informar, o sea, ¿no? Porque están pasando, porque hay víctimas, porque son historias reales, y es medio difícil de repente equilibrar para encontrar historias humanas
pero yo creo que sí hay, en lo personal de repente yo sí siento así como que se siente feo que tú escribas una nota con una intención y que la gente la interprete de otra manera, pero también tienes que tener como la capacidad de decir que ya va más allá de tus límites. O sea, si tú eres responsable en la forma en la que informas, o sea, la semana pasada, por ejemplo, murió atropellada una académica colombiana, Diana Carolina Peláez. Yo la conocía, o sea, tuve que hacer la nota de que murió atropellada. La hicimos como con todos los, o sea, sin prejuicios hacia el ciclista, sin juicios de valor, sin nada, pero tú lees los comentarios y casi todos van en ese sentido. Entonces creo que si te dedicas a esto tienes que como aprender a saber que hay unos límites, ¿no? Entre lo que tú hiciste y lo que la gente reacciona, y pues solamente como esperar a que en la sociedad haya un cambio como de corazón y que ya no haya como ese tipo de interpretaciones a partir de una nota, pero también tienes que tener el corazón medio duro como para decir, no lo puedes cambiar, ¿no? O sea, la gente tiene sus opiniones, hay gente que no le da pena decir lo que piensa, aunque sea súper indolente o súper agresivo u ofensivo, y pues como darle la vuelta a la página y hasta donde tú puedas contribuir a que no sea así, pero pues ya depende de cada quien, ¿no? Al final del día. Acá la maestra Cristian y Sara están levantando la mano. Ay, la doctora Liliana. Muchas gracias por estar aquí, por haber aceptado mi invitación. Yo tengo una pregunta porque me maravilla, o sea, todo lo que cubren y ese impulso de poner el cuerpo enfrente. O sea, una persona normal saldría huyendo del peligro y ustedes van directo hacia él. Uno, ¿por qué? Y dos, ¿qué les pasa? Uno, ¿por qué? Y dos, ¿cómo miden o cómo gestionan ustedes el riesgo? O sea, ¿tienen así como un parámetro de no, ahí no me voy a meter o aquí sí vale? ¿Cómo gestionan el riesgo? Gracias por invitarme. Para mí fue muy importante, tengo que decirlo, porque nunca me habían invitado a nada y me sentí muy especial. Yo aprendí a la mala. Era reportera en Rosarito todavía y me acuerdo que pues yo quería cubrir todo, ¿no? Entonces un día veo que van un montón de patrullas así a toda velocidad siguiendo un carro y yo, ¡síguelo! Entonces ahí vamos como locos. Y cuando llego me doy cuenta que era una persecución entre policías y malandros, ¿no? Y cuando llego hay un hombre asesinado. Y fue la primera vez que tomé conciencia, a mis 20, 21 años, de que me pudieron haber balaceado. O sea, porque era inexperta, porque ahí andaba buscando la noticia. Y desde ahí fue como, cambió mi perspectiva totalmente, ¿no? De cómo hacer la noticia, cómo buscarla. Y ahora sí cuido mucho mi seguridad. O sea, yo casi no voy a lugares de noche. Cuando voy a hacer un acto violento, que yo sé que a lo mejor hubo un tiroteo o algo, estoy en los límites que me marca la policía. Yo sé que de todos modos, pues como yo estoy en televisión, pues nosotros no sacamos sangre, no sacamos cuerpos desmembrados ni nada. Entonces, pues que se vean las líneas de seguridad, que se vea dónde fue el hecho, las patrullas. Entonces yo no considero que haya necesidad de aventarse a exponerse, ¿no? Porque al final es la vida tuya. Temas políticos también a veces soy cuidadosa porque al final tengo una familia que vive en este estado, porque se me han hecho comentarios de que, yo sé dónde viven tus papás, ¿no? O cosas así, ¿no? Entonces trato como de tener cuidado. Creo que el último reportaje que hice que me dio miedo fue en Popotla, porque estaban cruzando muchos migrantes y incluso me pusieron seguridad, y traté de abordarlo de una forma donde se mostrara la situación. De hecho ahí se veía un pequeño fragmento, pero a la vez pues no ahondar tanto, tristemente, porque si lo haces, o sea, no solo expones tu vida, expones la vida de tu familia, de las personas que están a tu alrededor, pero al final hay una historia que contar. Y creo que tomando en cuenta todo eso que está a tu alrededor, buscando la forma de contar la historia sin exponer tanto o exponer a otras personas,
porque pues vimos lo que le pasó a Margarito, ¿no? Al final fue por un reportaje donde se pusieron nombres, se pusieron quién era la novia del narcotraficante y asesinan a un compañero. Y que él no lo hizo ni siquiera, pero él trabajaba en el mismo medio donde se puso ese reportaje. Entonces, para mí esto es una evidencia de qué tan serio debe ser tu reportaje, vigilar de qué ángulo lo estás dando, qué tan importante era saber quién era la novia del narcotraficante o quién era su mamá. O sea, realmente, ¿qué valor nos aportaba a nosotros como lectores? Eso es chisme. O sea, entonces, a mí, por ejemplo, en este reportaje del tráfico de personas que se hace a través de los puertos de Popotla y La Salina y todo eso, pues al final sí era una historia interesante que contar porque pues es algo que está pasando todos los días, se acababa de morir mucha gente que cruzaron en una embarcación y la abordamos por como este secreto a voces, ¿no? Que todos sabemos que existe el tráfico, las autoridades lo saben, pero a lo mejor ya lo contamos desde la perspectiva de los pescadores, fuimos en la madrugada, los vimos, entonces creo que es eso, ¿no? Como a lo mejor ya la experiencia te va dando esa forma de cómo contar una historia sin exponer tu vida y la de tus seres queridos, pero sí, pero también existe algo que bueno, pues yo ya lo veo como adrenalina, de que yo siempre quiero llegar primero a todas partes, así de que, o sea, no me voy a exponer, no me voy a aventar a donde están los balazos, pero quiero llegar y estar a una distancia interesante para saber lo que está pasando y poder reportarlo primero que nadie, ¿no? Entonces sí, creo que todos esos factores se conjugan al momento de hacer una nota peligrosa o cubrir estas cosas sin exponer nuestra seguridad y la de nuestros compañeros, porque a veces yo que trabajo con un compañero camarógrafo, o sea, yo le puedo decir, grábalo, y yo sé que lo van a golpear, o sea, si por ejemplo, vamos a un asesinato y está la mamá y el hijo llorando, o sea, les digo, grábalos llorando, o sea, puedo herir susceptibilidades de las personas, o sea, también hay que hacer, y eso sí les puedo decir que lo aprendí aquí en la BBC, la ética, o sea, para mí, y creo que por eso son mis súper amigas, porque tienen un valor ético increíble y para mí eso es lo más importante, o sea, creo que el trabajo se tiene que hacer con ética y también tiene mucho que ver al momento de ir a reportar y cubrir una noticia. A mí, por ejemplo, sí me pasó cuando fue la quemazón del 12 de agosto, viernes 12 de agosto, que se quemaron todos los carros. Íbamos a entrar a ver el documental de un amigo que es colaborador de Punto Norte, teníamos así todo apartado, estábamos Isaí y yo afuera, y en eso, cuando habíamos salido de la oficina, vimos que se había quemado un taxi. Cuando estábamos afuera para estacionarnos, se había quemado ya 2 taxis. Y me acuerdo que yo le dije a Isaí como instantáneamente, no se te hace mucha coincidencia que sean como 2 taxis al mismo tiempo, y en eso Isaí empezó a recibir información de un camión en Mexicali y de otro en Tecate. Entonces, ahí, por ejemplo, mi instinto fue ir, pero por ejemplo en ese tiempo estaba Cristel, y yo no me atreví a pedirle a Cristel que fuera, porque, no sé, como que dije, no, mejor yo voy primero y veo qué onda. Y sin yo decirle, Cristel me dijo, yo ya voy a uno. Entonces, sí hay como mucho de instinto, pero también ese mismo instinto lo tienes que como que entrenar para que también sea el mismo instinto que te va a sacar de una situación de riesgo. O sea, una corazonada de que algo no está bien, tómala, ¿no? Entonces, nos ha pasado a veces con compañeros que entran a lugares de mucha terracería, que ven que no hay salida, que ven que es un camino solo, que ya no está la policía, que está muy alejado de ciertas zonas. Todas esas cosas como que las tienes que analizar para saber qué tanto vale la pena o no. El día de los vehículos incendiados fue como algo extraordinario que creo que ninguna de nosotros nos había tocado vivir algo así desde que somos periodistas, porque todo era casi al mismo tiempo, eran lugares muy céntricos. Yo sí tuve como un episodio donde sí me puse muy nerviosa en uno de esos, o sea, como que me aturdió muchísimo porque llegamos antes que los bomberos, y cuando ya entraron los camiones era atrás del Estadio Caliente, y como que me aturdió el sonido, se me fue el internet, no encontraba a Isaí que iba conmigo, y ya pues nada más es como, también la verdad es que hay muchas organizaciones que hacen entrenamientos para situaciones de riesgo para periodistas,
Y, o sea, una de las cosas que yo me acuerdo que siempre me dijeron era que si me sentía como muy en riesgo, empezar a controlar la respiración, ¿no? Eso te ayuda, te da como tiempo para poder pensar. O sea, como tomas la bocanada y empiezas a contar lento 1, 2, 3 y así, y como que te ayuda a aclarar la mente, pero es como una cuestión mucho de instinto, ¿no? Y de saber hasta dónde. Hay periodistas muy experimentados que saben cómo entrar a ciertas colonias, cómo salir, a qué colonias es complicado entrar de noche, como decía Mariné, hay fotos que de repente es mejor no tomar, pero sí es como una decisión difícil porque otra parte de ti siempre te está diciendo que lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, como saber mediar ahí esos dos lados. Sí, o sea, yo creo que quienes nos dedicamos o nos hemos dedicado a esto, siempre que escuchamos una sirena ya valió. Siempre vamos a estar viendo nuestros celulares a ver qué pasa y vamos a tener ese impulso de querer ir a ver, atestiguar, documentar y pues informar. Yo creo que lo que nos ahorita retomando lo de los narcobloqueos o los incendios de vehículos simultáneos en Baja California, sí, fue como que ni siquiera lo pensé, vi el reporte y le dije ya voy para allá. Entonces llegábamos y en ese momento igual no dimensioné tanto. Era algo nuevo para nosotros, llegábamos, estaba el camión, estaba el chofer y su hijo llorando, y luego que hay otro, y pues mi energía hasta estaba así como el momento de mi vida, ¿no? Estaba corriendo y hasta me sentía emocionada, y vamos al otro. Y ya después cuando apagan el taxi, cuando se van los otros compañeros reporteros, cuando se van los bomberos, cuando se va la policía y todos caminando a tu carro, dices, güey, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Como que a ver si te entra el pánico y dices, ¿por qué? Creo que siempre lo vamos a hacer, que siempre vamos a querer ir hacia donde está la noticia, aunque no implique exponernos, pero la misma práctica te dice hasta dónde y cómo cuidarte, porque pues nada es más importante, ninguna nota es más importante que tu vida, ¿no? Y bueno, pues nada más para cerrar este comentario de los narcobloqueos, cuando llegué a la casa de mis papás, mi mamá tenía un derrame en el ojo porque estaba súper estresada y yo andaba toda emocionada, entonces es cuando tienes que aprender a conciliar tu vida personal, tu familia, saber que tienes familia, que hay alguien que te espera, y pues también que tú quieres al día siguiente seguir reportando notas. Entonces, pues nada, cuídense, chicos. Estaba la maestra Cristian y Sara para las preguntas. Hola, ¿cómo están? Bueno, tiene que ver mucho con lo que estamos platicando y lo que hemos estado repasando dentro de la conversación. Yo quisiera agradecer antes que nada a la doctora Merchan por hacer esta intervención y a la doctora Lili, porque es cierto, es muy difícil que en el periodismo se resalte el trabajo de las mujeres. Como decía Mariné en ese comentario de Facebook, nunca se les había invitado aquí a la Facultad de Humanidades a estar, y eso que es su casa, pero estoy seguro que tiene que ver más bien con esta idea de que no dimensionamos a la mujer en el periodismo, ¿no? Y en el trabajo. Entonces, menciono a la doctora Merchan porque ella está coordinando una actividad de los viernes de derechos humanos, y justamente en una de estas actividades se nos mencionó eso, ¿no? De que nosotros mismos a veces no somos conscientes de estar cayendo en los micromachismos. El ejemplo es pues invitar a hacer un panel de periodismo y solo invitar a hombres, y no es intencional, ¿no? Entonces creo que lo que nos mencionaban las chicas como que tienen relación, ¿no? Y me hizo clic ahorita. Bueno, mi pregunta es para Inés. Tuve la oportunidad de escuchar tu plática en la Ibero acerca de emprendimientos digitales. Me gustaría que abundaras más de eso. Yo sé que todo el mundo conoce la calidad periodística de Punto Norte, pero sabemos que tenemos que apoyar a los alumnos, sobre todo porque ellos tienen que labrarse su camino y a veces el empleo no es una opción. Como diría Walt Disney, pues si nadie me emplea, me creo mi empleo. Entonces me gustaría que Inés, por favor, apoyes a mis grupos de tercero para que los guíes en cómo se debe de hacer un emprendimiento digital exitoso. Gracias, Cristian, y gracias a tus alumnos. Pues sí fue un poco un salto al vacío, o sea, la verdad es que no teníamos nada garantizado, Isaí y yo. Isaí, pues la verdad, Isaí fue el visionario, ¿no? Yo nada más me le pegué. Isaí en 2018 me dijo, ¿sabes qué? Deberíamos de hacer algo propio, ¿no? O sea, hay muchos temas que no podemos tocar donde estamos trabajando ahorita, hay muchas historias que no se tocan a profundidad. Ya él tenía 10 años trabajando en Z, yo iba para 8,
La verdad es que Isaí es un gran periodista, o sea, seguramente todas las historias de corrupción que supieron de Kiko Vega se enteraron por Isaí, lo de la mansión, los desvíos, Constellation Brands, hubo muchos temas que le sacamos mucho provecho en Z, pero como que sí nos sentíamos que ya habíamos agotado la plataforma, entonces Isaí dijo, hay que construir algo propio. En ese tiempo creo que no estaba todavía como tan... Yo tenía un poco más de dudas porque había habido grandes proyectos que no les había ido bien, lo que decía Cristel, ¿no? O sea, Milenio entró con mucha inversión en Baja California en 2013, duró menos de un año más o menos. Ajá, duró como 2 años. La Jornada Baja California entró con impreso y al tiempo se convirtió en digital. Había varios esfuerzos que se habían hecho, entonces pues pusimos como todo lo que teníamos, ¿no? En el proyecto, y todo lo que teníamos es todo lo que teníamos, o sea, no tenemos día de descanso, Isaí y yo, por ejemplo, no, ni sábado, ni domingo, ni ningún día, todos los días es aplicarlo en el proyecto. Tienes que, al inicio pensamos que sería digital precisamente por eso, porque veíamos que había una gran comunidad de personas que ya estaban recurriendo más a internet que a medios impresos para informarse. Parecía una solución fácil, pero no lo es. La verdad es que el costo de los dominios, de los servidores y del diseño web es muy costoso. Claro, o sea, si es un blogspot, a lo mejor al inicio puedes empezar así, pero ahorita la plataforma que tenemos, ¿cuántos tenemos, Isaí? ¿Cuántas personas? El año pasado fueron 6 millones de usuarios únicos. 6 millones de usuarios únicos, o sea, el servidor nos tronó y cada rato se nos caía con la pena, ¿no? Pero sí, porque de repente había notas que dábamos a conocer y mucha gente entraba al mismo tiempo, se saturaba y se caía, entonces eso lo fuimos aprendiendo como en la práctica. Entonces una parte del presupuesto importante se va al mantenimiento web, o sea, podría parecer que es más barato que tener un impreso, pero sí tiene sus costos. Y lo que hicimos también fue al inicio, y fue como un poco de intuición, hicimos hashtags como en Facebook, nos enfocamos en darle como el breaking news, era en estos momentos, y era así literal, como dispararon a un hombre en la Colonia Libertad. Notamos que debido al incremento de violencia había muchas personas interesadas en saber qué estaba pasando detrás de estos crímenes, entonces enfocamos como toda nuestra atención a notas de violencia. Ya después lo fuimos diversificando un poco, pero sí, el proyecto nació como de decir, queremos hacer algo diferente. Tenía ya, por ejemplo, pues Isaí una trayectoria que lo respaldaba, ya lo conocía mucha gente, lo conocía o sea, en la política, en los periodistas, en las fuentes de seguridad, y la verdad es que pues es una fortuna que podamos seguir manteniendo el medio, que se nos hayan unido personas tan talentosas como las que están con nosotros colaborando en esta ocasión, y perdón, en este medio. Y yo creo que básicamente es como, viendo en retrospectiva, tal vez nos faltó un poco de planeación, pero lo que no nos faltó fue pasión. Entonces yo siento que a lo mejor eso lo compensó un poco, y poco a poco hemos ido aprendiendo pues a cuidar como lo que es el estado financiero. Tenemos publicidad, ya tenemos empresas que se anuncian con nosotros, ir como, éramos mejores periodistas que empresarios, ¿no? Entonces sí costó mucho trabajo, pero, o sea, a pesar de todas estas partes que decían de que sacrificas mucho tu vida personal, pues yo no me arrepiento como de haber elegido fundar un medio, ¿no? Es muy complicado, es mucha responsabilidad, como dice Alexandra. Te equivocas, ya no le hablan a tu jefe, entonces te hablan a ti, o sea, ya no tienes a nadie que echarle como, no, ay, es que fue allá atrás, pues no, o sea, al final del día eres tú como la persona responsable. Pero sí hay mucha oportunidad, o sea, hay muchas audiencias diversas, nosotros nos enfocamos en esta, pero si conoces a tu audiencia, es como parte de la clave, ¿no? Te familiarizas con ella, conectas con ellos, con ellas, y finalmente esto te ayuda a que te reconozcan, a que haya como un sentido de identidad del medio. O sea, un medio sin alma probablemente va como a fracasar. Entonces, pues el consejo sería ese, ¿no? Como que se acerquen a conocer las opciones que hay en medios digitales,
y que, contrario a lo que mucha gente puede pensar, como que el periodismo no está muerto. O sea, en realidad sí hay gente que quiere saber lo que está pasando y hay mucho que ofrecer todavía. A mí, por ejemplo, un pendiente que tenemos nosotros es entrar a otro tipo de plataformas, ¿no? O sea, hacer cosas más multimedia, hacer más video. Ahorita estamos un poco más en lo escrito y en la foto, pero hay muchas rutas que todavía no se han explorado y sobre todo localmente, ¿no? Es también, hay que encontrar ahí como muchos campos de oportunidad para diferentes audiencias. Sería eso. Ya. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por compartir su valioso tiempo con nosotros aquí en la Facultad de Humanidades. En nombre de todos y todas y todes, mi pregunta sería, ¿cómo cerramos ese círculo vicioso que tenemos tanto consumidores como periodistas de, pues, vendernos a la farándula o vendernos al chisme o al morbo o algo por el estilo? Porque pues no nos hagamos patos, digo, toda la noticia farandulera o morbosa siempre tiene ese tipo de términos despectivos, adjetivos despectivos, ese mensaje oculto, ¿no? En contra de personas, no sé, de la comunidad LGBT o mujeres o personas racializadas. Y pues al final de cuentas todos estos valores se repiten, ¿no? En nuestra sociedad, y es algo preocupante y es algo que, por lo menos a mí, pues me trastorna bastante y me hace pensar tantas cosas, ¿no? De cómo se está haciendo periodismo, y qué mejor que tenerlos ustedes, ¿no? Para preguntarles desde su perspectiva, ¿cuál sería ese método o esa práctica que rompería ese círculo vicioso del, pues eso es lo que consume la gente, pues eso es lo que les doy, o viceversa, ¿no? O sea, es lo que me da el periodista, pues es lo que consumo, porque pues así nos echamos de bolita entre consumidor y periodista y es un cuento de nunca acabar. Y bueno, repito, gracias. Híjole, es una muy buena pregunta. Yo creo que todos lo hacemos, ¿no? ¿Cómo romper ese ciclo vicioso? Bueno, obviamente cuando te dedicas a esto, pues es la ética, ¿no? Y ahí, pues, ahí es cuando ya no caes jamás en ese tipo de el morbo o el chisme vende. Es siempre ser fieles a, sí, ser éticos, pensar en ser objetivos, pensar en no ser el sujeto al que nos vamos a referir como una persona, no como un producto. Y un poquito lo que mencionaba cuando estaba en mi participación de sí, como lectores ser muy exigentes, como consultar varias fuentes, y uno mismo cuando observa que hay un medio tendencioso, que hay notas donde, por ejemplo, faranduleras como mencionas, donde hay son despectivos con las personas, pues simplemente no consumirlos, ¿no? Porque en la medida en que dejas de consumir, pues ese medio también o esa vía se apaga. Entonces, pues sí, ser como muy selectivos y exigentes de lo que tú consumes, ¿no? Ser responsable. Y no sé, ¿alguien más que quiera? Es que yo creería, o sea, coincido contigo en el sentido de que si tú aportas buena información, tú estás haciendo tu parte, ¿no? Y los lectores yo ahorita los veo ya son más exigentes. O sea, ya veo que cuestionan y ese sentido de... o sea, sí es algo que percibo lentamente, pero ya lo estoy empezando a percibir. Pero creo que si uno ofrece buena información y se consume, vamos por ese camino, ¿no? Va a tardar, estoy al tanto de eso, pero pues ahora sí que haciendo nuestra parte una nota a la vez, ¿no? Una nota a la vez. Sí, o sea, creo que, bueno, nosotras que de repente analizamos notas entre nosotras, vemos así como, mira, ahí no, nada más, pues se fueron con esa fuente, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, yo nunca hago una nota si no tengo la otra parte. O sea, yo ya sé que si alguien me dice, no, que este me hizo esto, tengo que ir con el que me está diciendo, si no la nota no sale simplemente. Nada se confirma, nada se pone hasta que las autoridades lo confirmen o yo lo pueda ver, en este caso. O sea, esa es mi forma de hacerlo. Yo nunca pongo un chisme, nunca pongo un video que no me autorizaron para usar. Por ejemplo, batallo mucho. Hay notas que no salen porque no nos autorizaron el video, por ejemplo. De que tienen que autorizarme la persona que grabó el video para usarlo. Y les me pasa mucho, por cierto. Entonces sí, creo que es eso, pero me sigue llamando muchísimo la atención lo que la gente le gusta consumir. O sea, mi tweet más
retuiteado y con likes fue en el que puse que el WhatsApp de Lourdes Sandoval tenía la imagen de la Santa Muerte. Lourdes Maldonado, perdón. O sea, y lo puse porque era curioso, porque obviamente ella ya falleció y pues su celular se supone que está en manos de la fiscalía, pero pues era curioso que justamente su WhatsApp tuviera esa imagen, ¿no? Entonces lo pusimos y no, o sea, se hicieron teorías, todo, pero yo dije, wow, o sea, he publicado cosas que son más fuertes y al final el tweet que tiene más likes y retweets es ese, ¿no? Entonces, sí, como dice Alexandra, todavía falta un camino que recorrer como sociedad. Por eso es importante, a mí a veces me dice la gente, no, yo no consumo noticias, es que me estresan y me preocupa un poco ese comentario y lo entiendo, pero también es importante como sociedad consumir noticias porque es importante saber qué está pasando a mi alrededor, porque se están tomando ciertas decisiones. Es también nuestra obligación, creo, como personas, ser más críticos, lo cual nos da la universidad, pero también llevarlo a nuestras casas, a nuestras comunidades. Y yo siempre tengo mi dicho de que el que no habla, Dios no lo oye. Entonces, si nos quejamos de lo que está pasando a nuestro alrededor, también es darnos cuenta también qué estamos haciendo, cómo lo estamos abordando desde nosotros mismos. Muchísimas gracias a nuestras invitadas. Vamos a leer la constancia que vamos a entregar a cada una de ellas. Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, otorga el presente reconocimiento a Marinesa Bala Aguirre por su valiosa participación como ponente en el panel denominado Experiencias de Periodismo Digital y Transfronterizo el día 18 de octubre, en el marco de las actividades del primer encuentro de egresados de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, llevado a cabo los días 17, 18, 19 y 20 de octubre del 2022 en las instalaciones de nuestra unidad académica. Por la realización plena del SER, firma la doctora María de Jesús Montoya Robles, la directora de nuestra facultad. Y bueno, bajo el mismo texto entregamos la constancia a la periodista Alexandra Mendoza Bonfante. Otorgamos el presente reconocimiento a la periodista Inés García Ramos. Y otorgamos el presente reconocimiento a la periodista Ana Cristel Gómez Sevilla. Bueno, pues cerramos entonces con esta entrega de constancias. Muchísimas gracias de nuevo a nuestras periodistas, a otros periodistas que estuvieron, otros periodistas que estuvieron aquí con nosotros, a los estudiantes y sobre todo por reconocer el trabajo de la doctora Lili Lanz, que fue de traer a estos egresados a conversar con nuestros estudiantes. Bueno, nos vemos. Adiós. Gracias.